Hola a todos y bienvenidos. En el vídeo anterior mostraba el ASIER Plus y hacía una comparación con el ASIER Pro. En este nuevo vídeo voy a mostrar cómo utilizo el ASIER Plus en una sesión de astrofotografía. La idea es que después de este vídeo puedas hacerte una idea de las funciones principales del ASIER y cómo se utilizan. Mi nombre es Oliver Gutiérrez y esto es Starlight Hunter. Vamos allá. Ya tengo el equipo conectado correctamente para que el ASIER lo detecte de forma automática, así que lo siguiente es abrir la aplicación de ASIER. Si no la tienes instalada, la puedes descargar desde la web de ZWO o desde el App Store si utilizas dispositivos de Apple o desde el Play Store si utilizas dispositivos Android. Dejo los enlaces en la descripción del vídeo. Cuando la aplicación termina de iniciar, desde la primera pantalla podemos configurar nuestra localización y el equipo que tenemos disponible. Es muy importante que la configuración sea la correcta desde el principio para evitar problemas más adelante. Una vez tengamos todo configurado, pulsaremos el botón de Enter. Pasaremos entonces a la pantalla principal del ASIER y lo primero que hacemos es revisar la configuración de los dispositivos. Pulso en el icono con forma de cámara para acceder a la configuración de la cámara principal. Compruebo la ganancia y activo la refrigeración a menos 10 grados para que vaya enfriando mientras trabajo. El siguiente icono a la derecha es el de guiado. Reviso todos los parámetros y continúo con la siguiente opción. En el icono del telescopio tenemos el control de la montura. Lo primero que hay que hacer es llevar la montura a la posición inicial. Para ello vamos a la opción Go to Home Position y pulsamos el botón Start. La montura empezará a moverse y se ajustará a la posición de inicio, que es apuntando normalmente hacia la zona de la estrella polar. También pondremos la montura en modo seguimiento. Después de las comprobaciones anteriores pasaríamos al enfoque. Cambiamos al modo de enfoque, ajustamos la exposición e iniciamos la captura. Podemos ampliar un área de la imagen para ajustar el enfoque con más precisión. Vemos que hay dos gráficas de apoyo para ayudarnos a enfocar. Una vez hemos enfocado manualmente, y como tengo un motor de enfoque, activo el enfoque automático. Lo que hace el modo de enfoque automático es que hace capturas cada una con ligeros cambios en la posición del motor de enfoque. En el eje horizontal de la gráfica podemos ver las posiciones del motor, mientras que en el eje vertical están los tamaños de las estrellas. ASIER crea una gráfica en la que representa estos puntos buscando el menor tamaño de estrella posible y cuando lo encuentra, el autoenfoque termina. El siguiente paso es pasar al modo de alineación a la polar. Como ya tenemos el telescopio mirándose la polar, el ASIER hará una captura para comprobar la posición de las estrellas en la zona de la estrella polar. Después de resolver la primera captura, el telescopio rotará para poder realizar una segunda captura y calcular el margen de error actual. Una vez capturadas las dos imágenes y actualizados los cálculos, deberemos ajustar la montura para que esté lo más centrada posible utilizando los tornillos que tienen la cuña ecuatorial. En este caso me he apuntado un poco a bruto y he intentado conseguir la mejor alineación posible. He estado unos 8 minutos ajustando hasta que he conseguido un error de tan solo un segundo de arco. Sin embargo, no es necesaria tanta precisión. Con estar dentro de los 2 minutos de arco ya tendríamos una buena alineación. Ya tenemos todo preparado para apuntar a nuestro objetivo. Pasaremos al modo Preview y desplegaremos la pestaña de apuntado. ASIER cuenta con una base de datos de objetos. Solo tenemos que buscar el objeto que queremos y pulsar el botón verde con la flecha situado abajo a la derecha para apuntar. El telescopio empezará a moverse hacia las coordenadas elegidas. Cuando se detiene, hace una captura y la resuelve para comprobar si el objeto elegido está centrado en la imagen. Si no lo está, como es el caso ahora mismo, el telescopio se moverá a una nueva posición calculada a partir de la captura anterior y volverá a resolverla para comprobar si ya está centrado. Cuando el objeto esté centrado, el ASIER nos mostrará la imagen tomada. Ajustaremos entonces los parámetros de exposición y ganancia de la cámara y tomaremos una captura de prueba.
Cuando la imagen carga en la aplicación, procedemos a inspeccionarla para comprobar que estamos contentos con el resultado. Podemos ampliar y reducir la imagen y podemos ajustar el nivel de estrellamiento del histograma para ver distintos detalles de la imagen. Una vez comprobados los parámetros de captura, configuraremos el guiado. Para entrar en el modo de guiado, hacemos doble clic en el recuadro de la gráfica de guiado. Lo primero que deberemos hacer es ajustar la exposición y comenzar a capturar. Seleccionamos una estrella y pulsamos en la opción de guiar. En mi caso tengo activado que cada vez que vaya a empezar a guiar se fuerce un nuevo calibrado. La razón es que en cada salida monto y desmonto todo el equipo, con lo cual los datos de una sesión no son aplicables a otra. Además, cada objeto está en un lugar distinto del cielo y es recomendable recalibrar si la posición de los objetos varía mucho de uno a otro. El sistema de guiado terminará la calibración y comenzará directamente a guiar. En la gráfica podemos ver cómo se ajustan los dos ejes de la montura para evitar los desvíos en la medida de lo posible. Después de configurar el guiado pasaremos al modo Autorun. En este modo es en el que planificaremos las capturas a realizar. En la pantalla principal del plan vemos que podemos activar opciones como el cambio de meridiano automático. Ajustamos el número de exposiciones y los parámetros de captura de la cámara. En este caso, al intentar poner más capturas de las que se pueden almacenar en la memoria actual de la CIER, nos muestra un mensaje y no nos deja guardar el valor. Hay que estar atento a este tipo de detalles. Ahora que ya está configurado el plan, solo queda iniciar las capturas. El resultado, después de 200 tomas de 60 segundos y un procesado básico, es el siguiente. Como conclusión, quisiera decir que desde mi punto de vista tanto la CIER Pro como la CIER Plus son una maravilla. Me explico. En mi caso tengo muy poco tiempo para hacer astrofotografía y las pocas veces que puedo salir quiero aprovechar el tiempo al máximo. Antes de tener el CIER utilizaba un portátil y hacía todo el trabajo con distintos programas. Muchas veces tenía problemas de conectividad o incompatibilidad o programas que al actualizarlos dejaban de funcionar. Eso al final derivaba en una doble pérdida de tiempo. Configurar y aprender a utilizar los programas y por otro lado arreglar los problemas que iban surgiendo, sobre todo en las sesiones de astrofotografía. El CIER me permite ahorrar muchísimo tiempo tanto de configuración de programas como de uso. Bien, esto ha sido todo por ahora. Espero que este vídeo haya servido para entender cómo funciona CIER con un flujo de trabajo muy básico. Cada uno puede ajustar el flujo de trabajo a su gusto y sobre todo hacer uso de otras características avanzadas de la CIER que permiten, por ejemplo, importar configuraciones de captura para mosaicos, apuntado a localizaciones personalizadas, apilado en vivo y más cosas que no he utilizado en este vídeo. Muchísimas gracias por ver este vídeo y hasta pronto.